36 minutos pasan de las 8 de la mañana y ya estamos aquí en el estudio con la asesora en seguridad del Frente Amplio y futura subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde. Buenos días, Gabriela, y gracias por acompañarnos. Buenos días y gracias por la invitación. Primero, las felicitaciones del caso también al aire. Muchas gracias. Te preguntamos, bueno, te estábamos consultando justamente fuera del aire cómo habías recibido esta noticia. ¿Cómo esperabas también que fuese el trabajo con el ahora ex fiscal de homicidios, Carlos Negro? ¿Cómo veías estas designaciones? Bien, bueno, la noticia, el cómo, lo tomé como con mucha emoción. Muy agradecida, así se lo hice saber al Pacha y a Yamandú cuando los vi. Si bien mi trabajo de todo este tiempo es absolutamente militante, bueno, un reconocimiento a todo lo que hice en este sentido, podría haber sido otro, pero en este sentido me sentí como muy honrada, digamos, y con una responsabilidad enorme, ¿no? Porque este ministerio es complejo y la responsabilidad que tengo también es compleja. El proceso se fue dando muy tranquilo, muy callado, digamos, hasta un punto en que uno dice: Pacha, llamame y confirmame. Porque bueno, al tener un sector también en estas negociaciones que se fueron haciendo, yo sabía... la vertiente, porque no lo dijimos. Perdón, claro, sí. De la vertiente, en este proceso se fue pidiendo a todos los sectores que propusieran compañeras y compañeros, también por esta cuestión de respetar las figuras políticas, las técnicas y sobre todo la paridad. Y bueno, de hecho la vertiente tiene un varón y una mujer en el gabinete, Edgardo Ortuño como ministro de Ambiente y yo como subsecretaria. Y bueno, sabía que en algún rol iba a estar. No sabía que era de subsecretaria y tampoco sabía que de ministro iba Carlos Negro. Me enteré hacia el final, como todas y todos, pero enseguida me llegaron excelentes recomendaciones de él en lo que tiene que ver con lo profesional como persona y lo estoy constatando. Entre el lunes ayer hemos tenido reuniones de trabajo y de conocernos también, ¿no? Porque él tampoco me conocía a mí. Claro, lo decíamos, no es lo mismo trabajar con figuras como las que quizás manejábamos, nombrábamos nosotros recién a Leal, por ejemplo, con quien habías trabajado mano a mano. Que Gustavo lo conozco hace muchísimos años, trabajamos en el ministerio, militamos la campaña del 2019, en el último tramo. Estuvimmo en contacto durante estos 5 años, él en otro rol, yo desde el Parlamento y desde mi rol de la unidad temática de convivencia y seguridad, después en los equipos de Yamandú. O sea, sí, el trabajo con Gustavo era un terreno ya allanado. Igual, nunca es lo mismo ser compañeros de militancia o del ministerio en roles técnicos que el ministro y yo subsecretaria. Pero arrancó bien entonces el diálogo con Negro. Por supuesto que sí. Sí. Bien. Además, yo creo que en su forma de ser, como lo vi en estos tiempos y todo lo que me contaban compañeros, y también confío en mi forma de ser, de formar un equipo, porque acá lo más importante es sacar adelante una situación que nos duele a todas y a todos, ¿no? No es una cuestión de roles, sino es una cuestión de gente, de las personas. Y si pensamos en el hecho de que Negro va a asumir en el Ministerio del Interior, ¿qué aspectos positivos tiene el hecho de que provenga del cargo de fiscal de homicidios? Yo creo que él conoce a la policía, como lo hemos hablado en estos días, desde un rol que lo vio en el territorio, ve cómo trabaja en las situaciones más complejas, y sale un poco de lo político. Yo creo que desde ese lugar tiene un hándicap que me parece importante, sin comparar con otros, ¿no? Hablando solo de él, ¿no? Tiene un hándicap importante en estas cuestiones de procedimientos, de ver cómo la policía trabajar con los jueces. Esa cuestión me parece que es importante. Ahora, pensando en cómo encuentran al país en materia de seguridad, bueno, una de las características de este periodo saliente es que tuvo 3 personas
a cargo de la cartera, ¿no? Con diferentes estrategias. Si vemos la última estrategia, la de Martinelli, por ejemplo, con esta estrategia dual, ¿no? De prevención y represión. ¿Cuál es tu balance de las distintas estrategias que han utilizado los diferentes ministros por un lado y cuánto complicaron el hecho de tener estas diferencias, ¿no? Uh-huh. Bueno, Larrañaga inició un periodo dando como varios mensajes hacia la policía, en esto del orden de no aflojar, muy con la policía. Ahí la policía entendió cómo era su forma en el sentido de estar mucho con ellos. Por lo que me contaban, estaba muy presente todo el tiempo, muy trabajador. Obviamente que con una estrategia con la que no compartimos, pero yo entiendo que era su forma y por lo menos él trabajaba. Lamentablemente falleció, bueno, porque y tuvo poco tiempo. No sé cómo hubiese sido para adelante. Realmente cualquier proyecto, cualquier programa, cualquier implementación de acciones en el ministerio, en 2 años no se ve nada. Y esto es importante también aclararlo para adelante, ¿no? No, nada que se haga, uno ve el impacto rápido. La gestión de Larrañaga no se puede evaluar en función de impactos porque no tuvo tiempo. Claro, de resultados. Sí se puede ver en algunos resultados. Igual estuvo la pandemia en el medio, entonces los resultados pueden verse con este vidrio de pandemia que no sabemos qué hubiese pasado si no hubiera estado la pandemia. No se puede evaluar en impacto y en resultados con la llamada, digamos, época de pandemia. Sí, en la gestión interna yo creo que la policía ahí como que si venía media golpeada, como que retomó ahí algunos bríos que para mí no son en algunos casos saludables, pero bueno, así se vivió. Con respecto a Heber, fue un ministerio mucho más político, ¿no? Heber declaraba que él no conocía, no sabía de la policía, de la institución. Fue un ministro mucho más político, más confrontativo, al ser político también más mediático. En esto de salir, algunas declaraciones, por ejemplo, no fueron felices, o por lo menos no presentaron los programas o las líneas de acción de buena manera. ¿Se acuerdan de los interruptores de violencia? Que en realidad, escuchándolo, estaba matando el proyecto antes de empezarlo porque no se entendía bien qué era. Ahí estaba la figura de Sanjurjo que le dio un tono técnico necesario como para poder explicar qué era lo que ellos querían hacer. Y Martinelli cambió totalmente porque le bajó el tono, en lo que entiendo, le bajó el tono de lo estrictamente político, sin ir a lo estrictamente técnico. Creo que le dio un papel más importante a Sanjurjo, de mayor intervención en algunas líneas, y bueno, y como que están llevando el barco al puerto con algunas cosas que nosotros podemos retomar o tomar como base, y otras obviamente no, porque bueno, hay un tema con las denuncias, hay un tema con las cárceles, el tema de las denuncias, el tema de la atención a las personas que van a denunciar violencia doméstica que no ha parado, narcotráfico, lavado de activos, son cosas que no se han resuelto, y bueno, y eso vamos a tener que tomarlo. ¿Y cuánto te parece que los cambios de estrategia influyeron a los resultados de la gestión? Y los cambios de estrategia se empezaron a ver hacia finales de Heber, principios de Martinelli, pero como digo, no se puede evaluar en tono de impacto, sino de algunos resultados, y que bueno, que los resultados no están mostrando todavía, aciertos en estas líneas, ¿no? Los homicidios, se puede jugar con algunos indicadores, que si bajaron 0,3 con respecto al 2023, o sea, es mínimo, ¿no? Porque además cuando hablamos de homicidios tenemos que ser muy cuidadosos porque una muerte es una muerte. Entonces,
En homicidios realmente es un problema. Podemos vivir discutiendo con respecto a las variaciones que hay, pero es un problema. Es un problema también conocer cuál es el estado real del delito en otros delitos. Violencia doméstica, en todo caso, es el que más se denuncia y ahí hay un problema. Y hay otros delitos que también impactan en los barrios, porque la rapiña es complicada, el hurto también, pero ahí no tenemos todavía, hasta que no tengamos una encuesta de victimización, no tenemos realmente cuál es el diagnóstico con el cual el próximo gobierno empieza. O sea, para mí, más allá de las cifras que hoy existen, si no tenemos una encuesta de victimización, no tenemos idea de cómo es el panorama general. Y esto es importante porque nosotros vamos a tener que llevar adelante con un presupuesto que es el actual, durante un año, estrategias rápidas para el 2025 y tenemos que tener un diagnóstico. Sin un diagnóstico real de dónde poner la policía, dónde atacar, qué hacer, no podemos hoy decir que estamos trabajando con evidencia firme. O sea que las cifras que ha presentado hasta ahora el Ministerio del Interior no reflejan la realidad de alguna manera. No, porque sabemos que la baja de denuncias no es baja de delitos, es baja de denuncias. Y ahí hay un aspecto muy importante siempre que lo explicamos y insistimos con respecto a eso, es que la denuncia también parte por la voluntad de la persona de ir a denunciar, y muchas veces las personas no van a denunciar porque sienten que no son bien atendidas, que se demora, que igual no va a pasar nada, entonces ¿para qué voy a ir a denunciar? Y solo se denuncia aquellos casos donde es necesario un documento, un cheque, el auto, por cuestiones de seguro. Pero después, otras cosas. ¿Eso se piensa cambiar en esta nueva gestión? Facilitar a que las personas puedan llegar a denunciar. El Frente Amplio, a partir del 2012, que el Frente Amplio pone en línea el sistema de gestión de seguridad pública a nivel nacional, entramos en una estrategia de promover que las personas, acercarnos a las personas y que las personas puedan denunciar todos los delitos. Y así, a veces no es redituable electoralmente, ¿no? Porque cuando uno promueve la denuncia, elevamos los indicadores. Entonces, crecieron las denuncias. Bueno, sí, pero también la cifra de no denuncia también baja. No, y además igual saltaría ahora con las encuestas de victimización. Y saltarían con las encuestas de victimización y saltaría con que la gente está diciendo que no va a denunciar porque demoran horas, porque no los atienden bien. Nosotros pusimos las tablets en la calle, un sistema integrado donde poder también saber qué está pasando y en dónde para poner la policía en ese lugar. Y vuelven los becarios. Y los becarios los teníamos para mejorar también la atención, porque esto que también dicen que vaciamos a las comisarías y las debilitamos, todo en campaña, ¿no? Yo entiendo, o lo viví, y no, las comisarías antes eran un mostrador donde en el mismo mostrador, con una cuestión bastante impersonal, quien iba a denunciar hablaba con el policía como si estuviera comprando 1 kilo de carne, ¿no? Y estaba en el mismo mostrador alguien haciendo una denuncia de que perdió un cheque o un documento, y al lado una persona que está denunciando violencia doméstica, contando hechos aberrantes frente al... Nosotros ahí la comisaría la empezamos a cambiar en su diseño y fuimos poniendo lugares personalizados donde quien iba a denunciar y quien recibía la denuncia, que podía ser policía o becario, tenía un espacio bastante más íntimo. Y además de eso, cuando teníamos casos de violencia doméstica, había un espacio cerrado, absolutamente cerrado, una oficina cerrada, donde ahí poder atender, hacer la primera intervención con quien venía a denunciar. Eso es fortalecer las comisarías. Y además fortalecimos las comisarías con los becarios, pudiendo tener, con los pocos policías que a veces se tiene, sacarlos a la calle. Y los becarios hacer la tarea administrativa. Y los policías sacarlos a la calle, y no sacarlos a la calle a deambulen. O sea, había evidencia para poner la policía en los lugares donde tenían que ir. Y esa evidencia, cómo se forma esa información, es con datos
del sistema de gestión de seguridad pública en base a las denuncias, que eran una cantidad de denuncias considerable como para que uno pueda decir, en esta esquina o en esta cuadra o en este segmento hay un problema. Ahora, si volvemos, Gabriela, al tema del diagnóstico, hablabas de los homicidios y demás, parece ser muy distinta la lectura del oficialismo con la todavía oposición, porque ayer Martinelli decía, vamos a dejar un ministerio mejor que el que estaba en 2019. Bueno, sí, esas cuestiones uno a veces las dice porque está entregando algo y quiere mostrar sus logros. Hay algunas cosas que sí que este gobierno las hizo. Por ejemplo, lo de la encuesta de victimización está bien, lo del cálculo ayer lo dijo en un contexto de presentación del libro blanco, particularmente el sistema penitenciario. El ministerio no entrega un sistema penitenciario mejor. Lo que puede llegar sí a entregar son algunas herramientas que en esas cuestiones sí mejoraron. En el cálculo del índice de reincidencia, que eso es importante porque nos ayuda. Este proyecto del libro blanco, que fue financiado por el BID, trabajado con Ana Viña, también colabora para que poder empezar. Ahora, decir que entrega un ministerio mejor, quizás lo que quiero pensar que a lo que se refiere es que entrega un ministerio con algunas herramientas mejor. Que claramente no se refiere a eso. No, bueno, está, pero uno puede hacer las lecturas que quiere. Yo conociendo el ministerio, conociendo la realidad, digo, nos va a entregar un ministerio con algunas herramientas que nosotros no teníamos. Bueno, está, bueno, pero para eso están las gestiones, ¿no? O sea, si no sucede nada, entonces es complicado. Cuando ellos toman el ministerio en el 2020... obviamente que encuentran un ministerio fortalecido a nivel de sistemas de información, de tecnologías, de equipamiento, de policías mejores capacitados y demás. También, siempre hay, ¿no? Pero bueno, son juegos de decir y así lo tomamos. Si miramos a futuro, Gabriela, vos estuviste hace un año aquí en el programa y nos contabas que el Frente Amplio había visto como parte de su autocrítica el aumento de penas durante su gobierno. Sin embargo, desde el actual oficialismo la mirada fue la contraria, digamos, ¿no? Se dice, bueno, que el Frente Amplio le tiene miedo a la palabra represión, que no ha sido lo suficientemente duro. Si pensamos justamente en la futura administración del Frente Amplio, ¿cuál va a ser la concepción de la seguridad? Un poco para atrás, cuando comentábamos lo de las penas, hablábamos sobre la creación de algunos delitos. Nosotros trabajamos en nuestros gobiernos fuertemente con el tema de violencia doméstica, de tomar la denuncia y además actuar sobre eso y crear penas y agravar en algunos casos. Cuando nos dicen que nosotros no reprimimos o que no queremos penar, bueno, eso es falso, porque lo hicimos en nuestros gobiernos. Nuestro gobierno empezó, si mal no recuerdo, con 6.000 presos, terminó con 11. O sea, si no hubiésemos reprimido y no hubiéramos penado, no hubiera crecido tampoco la población privada de libertad y la población que estaba en medidas alternativas. Para adelante, vamos a seguir en la línea que dijimos toda la campaña electoral. Nosotros tenemos 4 pilares sobre los que trabajar: la prevención, la represión, el acceso a la justicia y la rehabilitación en un sentido de política criminal. Y sobre eso vamos a trabajar. Nuestro marco de acción son las bases programáticas y las prioridades que marcó Yamandú en Colonia, que bueno, que eso fue algunas de ellas que priorizó para comunicar. Hay otras que tenemos que van en línea con las bases programáticas y ese va a ser nuestro faro. Por supuesto que todo lo que dijimos que se debe hacer para mejorar la convivencia y la seguridad no se termina en 5 años. Nosotros cuando planteamos estas cuestiones las planteamos en clave de nuevo ciclo progresista. Y eso siempre lo explicamos. En 5 años es poco
para poder cambiar realmente una realidad, y más cuando las realidades se van siendo más complejas y más crudas, lleva bastante más años. Pero vamos a ir hacia eso. Y además otra cosa, tenemos que tener en cuenta, como dije hace un rato, que tenemos un año sin presupuesto nuevo. Y por lo que estamos viendo, el próximo presupuesto está bastante constreñido a una realidad fiscal que, bueno, que ya está comunicado que hay un margen fiscal bastante más restringido del que estábamos imaginando. Entonces vamos a ver, sabemos que para el presidente y para el equipo de Yamandú, la seguridad es prioridad, pero también es la educación y también es la vivienda. Entonces, bueno, vamos a ver. No quiero estar en los... Si bien muchas personas me dicen, qué lugar complicado, yo también digo qué lugar complicado para Gabriel Odone y Martín Valcorba en cómo distribuir lo que hay para todas las necesidades que tenemos, y que tenemos que mostrar algo en 5 años, más allá de que nosotros a la gente no le podemos hacer promesas falsas de que en 5 años vamos a cambiar realmente. Sí vamos a hacer avances, pero la idea que tenemos y el programa, como está planteado, es un plan para un nuevo ciclo progresista. Ahora, pensando en los puntos claves que están dentro del programa del Frente Amplio, ¿qué rol va a tener el sistema integral de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico que pretende desarrollarse? Bueno, eso es una de las prioridades. Se va a trabajar dentro del ministerio, pero no es solo con el ministerio. Allí, por lo tanto, está como en la prosecretaría Jorge Díaz, y vamos a trabajar integralmente con otras unidades, y así como lo dijimos, con aduanas, con DGI, con Banco Central, está la Senaclab, la academia. Hay varios actores en los cuales se va a trabajar estos temas que son muy complicados, el tema de la frontera, etcétera. ¿Qué pasa con esta idea de llegar a políticas de Estado? Porque durante este periodo eso estuvo planteado. Tú mencionabas la figura de Diego Sanjurjo, que fue quien convocó. De hecho, cuando te tuvimos a ti fue porque habías asistido a aquellas reuniones también. No, yo no asistí, fue Gustavo. Fue Gustavo, pero sí. Después no estuviste tú. Pensé que había llegado a ir después de Gustavo Leal. Uh-huh. De todas maneras, habíamos hablado contigo de lo que se había conversado en esas reuniones, de aquel documento que salió, y finalmente eso no prosperó, ese diálogo. ¿Cómo se puede pensar en políticas de Estado en este nuevo periodo? Uh-huh. El Frente Amplio, cuando fue gobierno, tuvo 2 instancias de acuerdos en el 2010 y en el 2016, o sea que ya lo hicimos. Estamos de acuerdo con la política de Estado y las acciones que llevan a formar políticas de Estado. De hecho, como les decía, 2010, 2016 estuvimos conversando con todos los partidos políticos con representación parlamentaria, y pensamos seguirlo haciendo. En particular, con cuestión de la mesa, si bien yo no había estado acá porque fui la coordinadora de la Comisión de Seguridad que asesoró con respecto a la mesa, y el tema es que, lo dije en su momento, la mesa para armar una estrategia llegó tarde, el formato, el proceso, eso lo hablamos en algún momento con Diego Sanjurjo, esto de pedirle a todos los partidos que estaban algunas ideas, pero sin compartirse, sin discusión. No era una mesa de diálogo, a nuestro entender, no era una mesa de diálogo en la cual armar estrategias para una política de Estado. Tú decís, Gabriela, llegó tarde, que fue en este caso en el penúltimo año de gobierno. Exactamente, el formato que se dio. En el caso del Frente Amplio, ¿cuándo arrancaría? Lo más pronto posible, cuando tengamos todas las toda la información, arranquemos el gobierno, veamos con qué podemos contar en temas de presupuesto y coordinar con todos, ¿no? Porque las políticas de Estado no solo van a surgir como iniciativa del ministro del Interior o del prosecretario, pero evidentemente las políticas de Estado tienen que construirse al inicio, ¿sí? Lo más pronto posible, con toda la información y con un proceso de mesa de diálogo. Pero como hay otras mesas de diálogo también que hay que implementar, vamos a ir viendo cómo se suceden.
Y si vamos a las políticas carcelarias, ahí cuáles van a ser los puntos fundamentales a revisar. Bueno, ayer recibimos el primer dossier del libro blanco. Va a estar todo el libro blanco en los próximos días y ahí vamos a tomar en cuenta por las líneas que se manejan, van muy en sintonía con lo que nosotros tenemos planteado en las bases programáticas. Primero que nada tenemos que resolver una cuestión de gestión interna. Estamos recibiendo las cárceles con 17.000 tantos de presos en situaciones muy complejas. En esa situación no se puede seguir. Nos siguen hablando ayer lo aclaró de nuevo el ministro, pero nos siguen hablando y confundidamente con el tema de la desprisionalización, como si fuéramos a abrir las cárceles. Eso no va a ocurrir, pero tenemos que ver qué hacer hacia adentro. Primero, atender la situación humana de quienes están privados de libertad, porque impacta en ellos el crecimiento también del crimen afuera. Sabemos que adentro se programan cuestiones que están sucediendo afuera, eso es harto sabido. También hay una cuestión de humanidad hacia las familias de las personas privadas de libertad, porque, estas prendidas fuegos en las cárceles, hay una familia afuera que a veces se entera por la prensa o por Twitter o las redes sociales que su hijo, su hermano, falleció en un incendio o está todo quemado o está grave. Esas cuestiones hay que atenderlas con urgencia. Y después, en paralelo, pero en paralelo también tratar de ver algunas modificaciones legislativas que son importantes para poder frenar este crecimiento de la prisión para cualquier caso. Ayer Ana Viña lo decía claramente en el inicio de su exposición, es que la prisión, la pérdida de la libertad ambulante tiene que ser el último recurso, no puede ser el primero, y hoy lamentablemente está siendo el primero. ¿Y cuáles serían los otros recursos? Medidas alternativas de todo tipo. Y bueno, trabajo comunitario, sin lugar a dudas, sí. Tiene que haber una cuestión de educación, atención a la salud mental. Hay muchos delitos o muchos hechos que ocurren por un tema de adicciones o de salud mental, y hay que atender. Hoy hay casos de personas en las que se podría evitar la prisión y se podría ofrecer otras medidas. Hoy hay casos de personas, por supuesto. No sé si recuerdan, hace unas semanas, una persona que estaba en medida alternativa y no pudo cumplirla porque había llevado a un familiar a un tratamiento oncológico y perdió la chance de medida alternativa y quedó en prisión. Esas cosas hay que atenderlas ya, porque esos casos son hoy los que uno dice podría evitarse otro tipo de problema, un problema mucho más grande, ¿no? Entonces, como medidas alternativas, trabajos comunitarios, cuestiones de educación, atención a la salud mental. Hay muchas personas que delinquen, pero tienen una situación de trabajo o que están teniendo una trayectoria educativa básica, pero bueno, tienen familias que los puedan contener. A esas personas, si son primarios, si el delito a priori no es violento, perfectamente se podría poner una medida alternativa y hay que evaluar eso. Y otra de las cosas, de las gestiones que hay para atacar la infraestructura de las cárceles, ¿no? No pueden ser cárceles que sean con el tamaño que tienen, ya está más que probado que eso no funciona. Ahí vamos a tener una restricción presupuestal que es que tenemos que crear nuevas cárceles, no para incrementar la población penitenciaria, sino para, con la población que tenemos, hacer una mejor gestión. Pero la creación de las cárceles, primero, que hay que tener presupuesto, y segundo, hay un tiempo de construcción, ¿no? La transparencia y las garantías del Estado en cuestión de procedimientos de contratación llevan su tiempo. Las licitaciones son licitaciones públicas por los montos. No, y además ya hay cuestiones en obra. Y además ya hay cuestiones en obra. Bueno, ahí hay que ver cómo se gestiona. Y también intervenciones, porque no es solo crear cárceles, porque uno puede construir
teniendo dinero puede construir, no es el caso, pero ahí hay que llenarla también con técnicos, con operadores penitenciarios, eso también hay que tomarlo en cuenta. Eso es no es solo dinero, sino es un proceso de llamado, de elección y demás. Y además hay que ponerle carne a eso, ¿no? O sea, el trato y el tratamiento a las personas privadas de libertad no se dan solo con operadores penitenciarios y policías. Tiene que haber personas capacitadas para poder atender en diversos ejes de educación, de salud, de trabajo. Y bueno, eso es un tema. Pensando en técnicos y en personas especializadas en el tema cárceles, ¿no? Jaime Saavedra es hoy asesor de la Dirección General del Servicio Penitenciario Bonaerense, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y es exdirector general de la DINALI, acá, ¿no? De la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. ¿Podría jugar un papel en este...? Es una de las personas que ha estado en los últimos grupos que armamos las líneas más concretas para el gobierno del Frente Amplio. Jaime aportó muchísimo de su mirada y su experiencia carcelaria. Son nombres, una vez que asumimos con Carlos, el lunes nos pusimos a trabajar primero en conocernos nosotros, pero también un poco en conocer quiénes eran las personas que teníamos alrededor y propuestas también por el presidente y recomendadas. Y Jaime Saavedra es una de las personas que está en estos grupos. Pero esas cuestiones hay que transitar también para ver todos los elencos, cuáles son los lugares, qué es lo que es necesario ir cerrando ahora y más adelante, y también cerrarlo con el presidente, ¿no? Hay líneas que tenemos más de decisión nosotros, pero hay otras líneas y nominaciones y propuestas que tenemos que cerrar con el presidente. Y en eso estamos en estos días. Pero sí, Jaime Saavedra, por supuesto que es uno de las personas que estuvo en el grupo cercano a Yamandú, y bueno, y veremos. ¿Cuál es tu opinión, Gabriela, sobre...? Perdón, me cuesta un poco hablar de nombres porque yo también estuve en una lista, claro. Y a veces hablar de un nombre y no hablar de otro, hay que ser muy cuidadoso porque a la persona que se nombra se le genera una expectativa, a la persona que no se nombra puede generarle, no cuentan conmigo y nada que ver. Entonces te corté porque como yo viví en la danza de nombres, quiero respetar mucho a los nombres que se nombran y a los nombres que no se nombran, porque hay muchas compañeras y compañeros muy valiosos en todas las áreas de la temática, y que nombre a Jaime, no nombre a otros, no quiere decir que Jaime sí, otros no, y a Jaime también un respeto, ¿no? Perdón. No, está bien. Nos quedan poquitos minutos, Gabriela, pero no queríamos cerrar sin preguntarte cuál es tu opinión sobre la creación de un Ministerio de Justicia y cómo sería su trabajo con el Ministerio del Interior. Bueno, cuando desde la unidad temática de convivencia y seguridad propusimos, también entiendo que la unidad temática de derechos humanos la había propuesto como creación, es porque estábamos de acuerdo en que debía haber una nueva institución que pudiera encargarse de toda la política criminal en el sentido de tomar el INR, pero además otras unidades que están en otros organismos, y porque vienen en una lógica histórica de estar ahí, por ejemplo las unidades que están en educación y cultura, y se necesita, porque la realidad empieza a complejizarse, y cuando la realidad empieza a complejizarse se necesitan instituciones robustas donde tengan una coherencia las unidades y las temáticas. Y entonces un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sería un rediseño a nivel gobierno, un rediseño institucional a nivel de gobierno nacional, donde poner en ese ministerio no solo las cárceles, sino otras unidades que tengan que ver con la temática y estén ordenadas bajo una misma un mismo gabinete, digamos, que rige políticas en ese sentido, porque si no tenemos que estar... De hecho, cualquier política es integral y hay que hablar con muchos ministerios, pero cuando
hay temas desperdigados por ahí, ya se complejiza bastante más. Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo con la creación del Ministerio de Justicia, de hecho lo trabajamos, y es por estas razones. No podemos seguir gestionando el país como si estuviéramos hace 2 siglos. Y esto se complica y hay que buscar nuevos diseños que prioricen situaciones que son más complejas y que son de alto impacto, y hay que trabajar en eso. Gabriela Valverde, futura subsecretaria del Ministerio del Interior, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la invitación, y bueno, y siempre a las órdenes para volver todas las veces que sea necesario, antes de marzo y después de marzo también. Tomamos la palabra. Sí, por supuesto. Gracias.